Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocio, hablamos de marketing, hablamos de venta, hablamos de gestión, hablamos de marca, hablamos de todo eso que puede ser interesante para vendedores y emprendedores. Y estamos con una invitada, con Sara Erguedas. ¿Está bien dicho, Sara? Sí, perfecto. Muchas gracias, Julio. Sara, ¿dónde estás en este momento? Que me intriga saber dónde estás y de dónde Bueno, eres. físicamente estoy ubicada en Valparaíso, en la quinta región. Como puedes observar, soy española. Llevo 11 años viviendo aquí en Chile, viví 6 años en Santiago y 5 años llevo viviendo aquí, en la quinta región. ¿Y qué hace que una española, dónde vivías en España tú? Bueno, yo soy de Valladolid, originalmente he vivido casi toda mi vida allí, pero los últimos 6 años que viví en Madrid, viví en Madrid, o sea, soy de Valladolid, pero viví los últimos 6 años en Madrid. Ya, ¿y por qué haces en Chile? ¿Cómo llegaste a Chile? Mira, no, me estoy metiendo en tu vida privada antes de No, meternos al tema, tranquilo. pero interesante conocerte. Sí. Mira, yo me vine en el 2014 y fue básicamente, bueno, fue como con toda en plena crisis española, y básicamente fue buscando mejor calidad de vida, Julio. Yo tengo una carrera y dos magísters y ganaba más plata en España trabajando de mesera que ejerciendo mi profesión. Yo trabajaba de lunes a viernes como publicista, he trabajado en grandes agencias con grandes clientes y los fines de semana daba bodas, bautizos, comuniones, todo, y yo ganaba más plata haciendo eso que ejerciendo mi profesión. Entonces llega un punto en el que te planteas y dices, bueno, yo he estudiado una carrera, mis padres me han pagado un magíster, yo me he pagado otro, para estar trabajando así, pues no era como lo que yo quería. Entonces decidí poner tierra de por medio para buscar mejor calidad de vida. Igual también viví en Escocia, o sea, me gusta mucho viajar. Es como que... Y así fue, como buscando mejor calidad de vida, me vine para acá. Y lo que me enamoró, que también muchos me lo preguntan por qué Chile, fue su geografía, porque es un país que lo tiene todo. Me enamoró su geografía. Y así fue como me vine hace 11 años, que parece mentira, pero el tiempo pasa volando. Volando, ya estás una chilena a estas alturas. Ya No estoy sé si chilenizada, sí. chilenizada. Ya no sé si te voy a presentar el podcast como desde Chile o desde España. Ahí voy a pensarlo cuando haga la promoción del episodio. Les voy a presentar a Sara, Sara Erguedas de Castro, directora creativa y fundadora en plena pandemia de Estudio H, un estudio de diseño y comunicación especializado en construir marcas personales y de empresas con propósito. Publicista de formación, con dos magíster, uno en diseño gráfico, especialización en desarrollo web y otro en creatividad publicitaria. Me encanta esta parte. Poseo más de 15 años de experiencia en el mundo del marketing y la publicidad, habiendo trabajado tanto para multinacionales, estudios de diseño y cliente final, tanto en España como en Chile. ¿Qué tal, Sara? Excelente currículum, buena experiencia tienes. Gracias, gracias. Sí, la verdad que igualmente, como te digo, siento que el tiempo pasa volando, pero sí. Pasa demasiado rápido, me lo dices a mí. Oye, Sara, tú te dedicas al tema que me llamó la atención y por eso me pareció interesante invitarte a un episodio de este podcast, porque a nosotros nos escuchan vendedores, emprendedores, gente de negocio. Y me llamó la atención que tú hablas del desarrollo de la marca personal, porque hay mucha gente que habla de la marca personal, hay que desarrollar, y tú te dedicas a eso como una de tus funciones, desarrollaste hasta un modelo, estuve viendo tu sitio web, el modelo Prisma. ¿Por qué no nos hablas un poquitito de eso? ¿De qué se trata eso? Sí, mira, Julio, yo durante muchos años trabajé en publicidad, he trabajado como mencionabas en mi currículum, con grandes clientes, con pequeños clientes, y llegó un punto que no me motivaba, no me llenaba lo que hacía y cambié mi modelo de negocio. También soy mentora, formo parte de la red de mentores de Crisalis y el año pasado también formé parte de la red de mentores de la UST. Y ¿sabes qué pasa? Que mentorizando a emprendedores,
me he dado cuenta que existen muchas falencias comunicacionales, que es lógico, porque obviamente no todo el mundo viene del marketing, no todo el mundo viene del diseño, y bueno, existe un nicho, una problemática. Que bueno, como bien dices, creé una metodología metiendo en una juguera como toda la experiencia, toda la expertise que me he ido formando a lo largo de los años y me he ido también actualizando, porque cuando uno vende servicios en este sentido, tienes que ir siguiendo formándote, aparte que las nuevas tecnologías, todo evoluciona súper rápido, y decidí cómo solventar con mi experiencia, habiendo trabajado tanto en España como acá, con mi experiencia, con mi expertise, esas falencias comunicacionales. Y creé una metodología que se llama la metodología Prisma. ¿Y por qué Prisma? Porque haciendo un brainstorming me gustaba verlo, Julio, como es ese, si tú te imaginas un prisma, ¿vale? Cuando le incide la luz, ¿vale? Cuando es de cristal, se transmite, se divide en diferentes rangos de colores. Entonces, eso es lo que yo hago con todos mis clientes. Es decir, cuando vienen a mí, yo hago un brief del negocio y un brief personal. ¿Qué es eso de un brief del negocio y un brief personal? Son preguntas muy básicas, ¿vale? Que muchas veces, no te lo creerás, Julio, pero emprendedores que llevan 6, 8, 10 años nunca se lo han preguntado. Son preguntas básicas que son como ¿cuál es tu propósito de marca? ¿Cuál es tu visión, tus valores? ¿Cuál es tu público objetivo? Muchas veces no saben a quién se dirigen. Como se dirigen hacia todos. A lo buen chileno dice que disparan para todos los lados, pero claro, ¿qué pasa? Que eso comunicacionalmente hablando no llega a todos los lados. No es lo mismo que tú vendas, no sé, por ejemplo, zapatillas o que vendas servicios y que tu público objetivo sean personas de hombres de 20 a 30 años, que tu público objetivo sean hombres de 40 a 50. El mensaje comunicacional es diferente, el lenguaje que tú utilizas es diferente, la red social en la que tu mensaje debe ir es diferente porque unos se mueven más en TikTok, en Instagram, otros se pueden mover más en LinkedIn, en otro tipo de redes. Entonces, todo eso cambia. Entonces, esa base a mí me gusta describirlo como eso, como esa casa que uno construye y para construir una casa necesita crear esos cimientos, esa base, esa estrategia de marca, esa que va a definir toda una casa comunicacionalmente hablando. Entonces, nos encargamos de eso, que es la base fundamental, es como la toma de información por parte del cliente, de la empresa o del usuario final. Y luego también hacemos un brief personal. ¿Qué es un brief personal? Son preguntas personales de tu vida. ¿Por qué? Porque desde ahí yo encuentro esa diferenciación. Porque actualmente, Julio, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero existen muchas personas que están haciendo, entre comillas, lo mismo. Hay muchas personas, hay muchos restaurantes, hay muchas personas que venden coach, hay muchas personas que hacen lo que yo, pero la diferenciación es que es en tu historia de vida. Es decir, tú eres único, como Julio Mujica, no hay otro en el mundo, has vivido unas cosas que solo las has vivido tú. Entonces, desde ahí yo hago una profundización. ¿Para qué? Para que hago ese match entre el brief del negocio y el brief personal y saco los pilares comunicacionales de la marca. ¿Qué es eso? Son como, si volvemos como a la metáfora de la casa, son esos cimientos que van a definir tu marca. Es decir, qué tipo de valores tú vas a comunicar. Entonces, teniendo eso claro, normalmente son 3 pilares o 4 no más, te es más fácil saber comunicar. ¿Por qué? Porque se hace un estudio previo de todo, de quién es tu competencia directa, indirecta, cuál es tu audiencia, cuál es el arquetipo de tu marca. Y luego todo ese proceso finaliza, obviamente, en la identidad visual, es decir, el logotipo, paletas de colores, tipografías, pero todo tiene un porqué y un para qué. No es decir que es un logotipo bonito, feo, que aparte esto entraríamos como en mucha polémica, porque para lo que para mí puede ser bonito, para ti no, pero si se construye desde una base, comunicacionalmente hablando, y con un objetivo final que es llegar a tu audiencia, es mucho más fácil que ese mensaje fluya, que tú vendas tus productos, que tú vendas tus servicios. Entonces,
Eso es lo que hacemos y a grosso modo. Y luego también, una vez trabajada esa identidad visual, entramos dentro de la identidad verbal, algo que todavía acá en Chile como que no le dan importancia, pero realmente la tiene. ¿Qué es la identidad verbal de una marca? Existen muchas maneras de comunicar un mensaje en función de las palabras que uses, del método, van a llegar de una manera u otra. Entonces, aquí se trabaja desde cuáles son esas frases, esos eslóganes que te van a definir como marca, cuál es la personalidad, esas palabras que la gente va a recordar, y eso también se define previamente. ¿Para qué? Para lo mismo, para que luego comunicacionalmente hablando sea más fácil llegar a tu audiencia y que tú te sientas identificado, porque al fin y al cabo hacemos marcas personales y marcas de empresa. Entonces, marcas personales, claro, es como ese proceso interno que te tiene que reflejar, porque al fin y al cabo va a mostrar lo que tú haces. Por ejemplo, en marcas personales, sobre todo tenemos gente que es coach, por ejemplo, coach de negocios o psicólogos. ¿Por qué? Porque es el trato humano. Tú las personas conectan con personas. No es como la marca de empresa que tú puedes vender algo tangible, un logotipo, un bolígrafo, lo que sea, que también se hace el mismo proceso, pero cambiando algunas cosas. Entonces, finalmente el objetivo es eso, es poder encontrar la diferenciación y poderte posicionar en un mercado que está saturadísimo. Entonces, a través de esto que te menciono, claro, encontramos esa diferenciación para podernos posicionar y para podernos diferenciar. Sara, me parece súper interesante el acercamiento al tema. Y claro, cuando uno comparte como mentor y te toca conversar con emprendedores que están en su negocio, yo siempre les pregunto y me interesa tu mirada ahí, oye, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo aportas valor? Y la respuesta clásica que escucho es que nosotros ofrecemos atención personalizada. O sea, Sí, y con eso, ya, pero, que todos me dicen lo mismo. claro, ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo le das el doble clic para entrar un poquitito más claro, profundo en esa atención personalizada? Porque claro. aparentemente todos hacemos o pretendemos hacer eso, digamos. Exactamente. Claro, es que va más allá. Eso es como, yo siento que también conversando con emprendedores es como lo típico que te dicen, o la respuesta en 24 horas, son como las mismas frases que te dicen, pero ¿por qué? Porque no se ha hecho un estudio previo de qué está haciendo tu competencia. Si tú analizas previamente qué está haciendo tu competencia y ves aparte de tu propósito como marca, cuáles son tus habilidades que puedes desarrollar, puedes destacar, es mucho más fácil diferenciarte. Pero si todos hacemos lo mismo porque desconocemos lo que está haciendo realmente el otro, si no se hace un análisis, no nos podemos diferenciar. Entonces, claro, es como lo más fácil y lo que te van a decir todo el mundo. Entonces, claro, y por eso va enlazada tu pregunta al tema personal, al tema de indagar en lo que eres tú, en cuáles son tus valores, en qué es lo que quieres comunicar. Entonces, desde ahí, claro, es mucho más fácil poderte diferenciar. ¿Llegas al punto del Ikigai también o no? Ese tema del propósito, de esas cuatro preguntas, lo que me apasiona, lo que me gusta, para lo que soy bueno y Sí, dónde ganar dinero. sí, ¿Trabajas con eso también? exactamente. O sea, es algo que yo he estudiado, que lo aplico, no lo aplico indirectamente, pero Ya. sí, porque muchas personas que quieren crear su marca personal, porque por ejemplo, te pongo ejemplos de, no sé, una persona que lleva 20 años trabajando en una empresa, que es de un rango etario como más avanzado, como de 50, 60 años, se les viene el mundo encima, Julio, porque les despiden de esa empresa, socialmente no está bien visto que una persona de 50 años se incorpore al mundo laboral y a esa persona se le viene el mundo encima. Entonces, muchas veces me ha pasado cuando me he tomado cafés virtuales con estas personas que es como, pero es que Sara, yo no tengo nada que aportar, o sea, yo no sé qué hacer, he estado 20 años trabajando en la misma empresa y claro, se les viene como el mundo encima. Entonces, es falso. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos algún talento, alguna habilidad que podemos explotar y que podemos economizar en ese sentido. Por ejemplo, no sé, si tú eres la típica persona que tus amigos te preguntan, oye Julio, mira, es que quiero invertir en bolsa, pero no sé dónde invertir, ¿qué me recomiendas tú?
¿Por qué? Porque tú eres una persona que en tu tiempo libre te gusta informarte, lees libros, te apasiona el mundo de la bolsa. Ahí tienes una habilidad que tú no estás rentabilizando. Si eso lo profesionalizas y aportas servicios con un aporte económico, tú puedes dedicarte a eso. Entonces, yo siento que hacerse la pregunta internamente primero, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te motiva? Porque desde ahí es desde donde se debe como de crear esa marca personal, porque siento que si no, es como volver otra vez a la rueda del hámster. Estás en una empresa porque te pagan un cheque a fin de mes que realmente no te motiva, que llegan los domingos y te duele la guata porque no aguantas a tu jefe. Entonces, cuando uno emprende, cuando uno decide lanzarse por su camino, yo siento que esa pregunta es fundamental, qué es lo que a mí me motiva, qué habilidad yo tengo que puedo compartir con el resto, que le puedo aportar valor. Entonces, desde ahí es mucho más fácil como ir creando tu marca personal. Perfecto. Oye, y en el tema de la marca personal, metiéndonos un poquitito ahí en esa, un poquito más en esa profundidad, si yo quisiera partir con una empresa, es mejor, estoy pensando en el naming, si es mejor ponerle mi nombre personal o un nombre de fantasía. ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo hace esa evaluación? Mira, O no sé si hay una respuesta única. sí, bueno, te pueden responder, te voy a aportar mi punto de vista y te voy a poner ejemplos que van a ser como mucho más claros. Por ejemplo, yo recomiendo, por ejemplo, las personas que venden servicios, si solamente se dedican a eso, solamente entre comillas, es la persona la que va a vender. Por ejemplo, un psicólogo, un nutricionista, un coach, va a tratar con personas, personas que tratan con personas, tiene que haber una afinidad. Entonces, sí que me decantaría por el nombre, el naming, que sea su nombre y su apellido. Cuando esa persona tiene más empresas, por ejemplo, tiene una empresa de tecnología o una cafetería, ahí, claro, no tiene sentido porque tiene más empresas. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Elon Musk con el tema de Tesla. Es el dueño de X, que es Un montón de Twitter, empresas, claro. Tesla, tiene muchas empresas. Entonces, claro, él, si tú lo pones en la pirámide, en la cúspide, él está como persona, Elon Musk, pero tiene la empresa Tesla, tiene la empresa X, tiene la empresa tal. Entonces, él ya de por sí es una marca personal. Quiero decir, porque en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, está él como nombre. Entonces, tú puedes tener una percepción de él, te puede caer bien, te puede caer mal, pero de él rigen su paraguas comunicacional varias empresas que casi todas suelen tener como las mismas, ¿cómo decirte? Como las mismas, no características, pero sí como la misma visión, el mismo propósito, tiene que casarse con la persona que es él. Entonces, en ese sentido, si tú, por ejemplo, vendes algo tangible, puedes poner un nombre de fantasía, pero si vendes servicios de tú a tú, de la persona con persona, recomendaría que fuese tu nombre. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces se confunde el concepto de la marca personal con el nombre de la empresa. Son cosas, o sea, son conceptos que en alguna parte pueden asociarse, pero en estricto rigor pueden no tener nada que ver, digamos. Eh, Sí, te cuento un caso personal. Yo cuando partí me independicé, yo era ejecutivo y creé mi empresa, le puse un nombre de fantasía por varias razones. Una, porque a mí no me conocía nadie. Dos, porque sentía yo que la vestía más a la empresa. O sea, quería dar una imagen de que era una empresa más sólida, con un nombre, Selectum Consultores. ya, Y ese nombre, en el fondo, lo que hacía yo, detrás de esa estaba yo, y en muchos casos he estado solo. Pero buscaba el nombre de una empresa pensando en que eso te abre más puertas cuando quieres negociar en B2B. ya. Con el tiempo, ya cuando empecé con el podcast, empecé a hacer mis Claro. libros, empecé a hacer otras cosas, dije, oye, es mi nombre el que está por encima de la marca. ¿Por quién facturo? O sea, a nombre de quién va la factura, da lo mismo. Claro, exactamente. Lo que pasa que, mira, también es que actualmente estamos saturados de todo. Es decir, yo me imagino que cuando tú formaste esta empresa no había el número de empresas que hay ahora, no había tanto como
tanto esplendor, tanto conocimiento, tanto como el boom de todo. Entonces, es normal que te hayas tirado por el nombre. Yo, por ejemplo, no me llamo Sara Arguedas, en LinkedIn sí, pero comunicacionalmente hablando, como la pirámide que tengo creada entre las redes sociales y la newsletter, el estudio se llama Estudio H, es un nombre de fantasía. ¿Por qué? Porque siento que, aunque es a mí a quien me van a contratar y con quien van a pasar casi todo el rato conmigo, realizando yo sus servicios, siento que no me quiero como encasillar en ese sentido, porque en un futuro me gustaría quizás abrir un café, quizás, entonces, en ese sentido, como que no le he aplicado esa, entre comillas, lógica, ¿vale? Y luego también algo fundamental con el tema del naming, que a mí me pasó, es que sea legible, que sea fácil de recordar y de pronunciar. ¿Por qué? Porque yo hace muchos años no me llamaba Estudio H, me llamaba Rizando el Rizo. Una frase que en España se entiende, pero aquí cuesta pronunciarlo. La gente me decía, pero ¿y cómo te llamas? Rizando erizos, ¿por qué? Claro, rizando el rizo tiene una connotación con el tema creativo, con el tema de darle una vuelta más de tuerca al Claro, concepto creativo, que yo vengo de la publicidad. Entonces, claro, también te lo va diciendo la audiencia. Si no se entiende tu naming o les cuesta pronunciarlo, es mejor cambiarlo, porque al final es como te van a buscar. La claro. gente es floja. Si te busca en internet y no está, o hay una letra que está mal escrita o lo que sea, va a pasar de ti. Entonces, yo recomendaría eso, como sobre todo la legibilidad, que sea corto y que sea en el habla en el que tu público objetivo esté. Es decir, porque esto también pasa mucho, Julio, sobre todo aquí lo he visto en Latinoamérica, el tema de las palabras inglesas. Ponerse una palabra inglesa porque te da estatus, porque son bobadas. O sea, quiero decir, si tu público objetivo es de habla hispana, mucha gente no sabe hablar inglés, no sabe pronunciar cómo se dice la palabra, a la hora de buscarte no te va a encontrar. Entonces, quiero decir, como dejar un poco de lado como ese estatus mal creado, e irse a lo que realmente funciona, a lo que tú aplicando la lógica, poniéndote en el punto de vista de la otra persona, oye, si yo te voy a buscar, te voy a encontrar si yo no hablo inglés. Entonces, como yo siento que muchas veces es eso, es aplicar como la lógica. Y en ese caso, si se tienen dudas, si alguien está comenzando, pueden comunicarse, pueden recibir mentorías, tanto contigo como conmigo, como la red de mentores, de muchas redes de mentores que existen actualmente. Entonces, yo siento que eso sería como una recomendación. Perfecto, perfecto. En el naming y aportando a la idea que tú estabas diciendo, en el fondo uno debería pensar en la buscabilidad, no sé cómo se debería L- esa, la La buscabilidad. legibilidad, No, más que legibilidad, buscabilidad en el sentido, no sé si esa palabra existe o no, pero en el ¿ya? fondo es cómo me van a encontrar, cómo me van a Claro, descubrir. Porque, claro, una cosa es que yo haga publicidad, ¿no es cierto? Si pague, sí, que yo voy a buscar, pero eso tiene su precio, digamos. Pero si quiero ser exactamente. más orgánico, generar búsqueda orgánica, bueno, ¿cómo quiero que me encuentren? ¿Cómo es más fácil que me encuentren? ¿Por el nombre de fantasía de mi empresa o por mi propio nombre? Eso Claro. ayuda a veces a disipar esa duda. Oye, ¿y cómo es tu método Prisma? Que ya nos hablaste un poquitito de eso, pero ¿cómo es? ¿Qué significa tener un método para esto? Mira, tener un método significa tener una pautas a seguir en un proceso para conseguir una finalidad. Es decir, yo a lo largo de mi trayectoria, habiendo trabajado tanto en grandes empresas como en pequeñas empresas, siento que el orden es fundamental. O sea, te puedo contar infinidad de anécdotas. Por ejemplo, cuando trabajaba en una agencia en Santiago, si no había orden interno, te estoy hablando del departamento creativo, por ejemplo, con un gran cliente, con Saxoline, teníamos que recuperar una pieza gráfica que se había hecho, no sé, imagínate, hace 5 años, ¿vale? Eso dentro de un repositorio. Si eso no está ordenado, o sea, te puedes tirar horas buscando un archivo que al final no lo encuentras porque faltan las tipografías, porque no está. Y lo tienes que volver a hacer. ¿A qué voy con todo esto? Que el tiempo yo siento que es lo que más valoro a día de hoy. Entonces, si tú creas una metodología
que me ha costado su tiempo, obviamente, que sea A, B, C, va a ser mucho más fácil realizar el trabajo. Obviamente cada proyecto de marca personal o de marca de empresa es completamente diferente, porque es cada historia, cada empresa es un mundo diferente, pero si tú creas una metodología con una serie de pasos, es más fácil. Por ejemplo, en la metodología Prisma, la primera fase es si tú tenemos un café virtual, me presentas tu proyecto, yo veo si te puedo ayudar o no, vemos los valores, ok, firmamos un contrato, empezamos a trabajar. Yo comienzo trabajando, que esto también me lo han dicho, Julio, que se han quedado así como, wow, el famoso documento de bienvenida. ¿Qué es un documento de bienvenida? Porque es un documento con un timing específico donde yo te voy a mostrar semana por semana, semana uno de tal día a tal día. ¿Qué se está haciendo en cada semana? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que cuando tú vendes servicios, y por ejemplo este servicio que es como el servicio estrella que yo tengo, que dura entre un mes y medio y 2 meses y medio, es mucho tiempo. Entonces el cliente, al no ver algo tangible, se pone nervioso, te escribe, te llama. Entonces, como teniendo esa metodología, en ese documento de bienvenida viene todo especificado. Me pasa, los clientes cuando lo ven dicen, wow, dice, ¿qué orden tienes? Digo, sí, digo, es que es lo que a mí me funciona también para yo programarme y programar en qué proyecto estamos, en qué fase estamos, va a ser el trabajo mucho más fácil. Entonces, después de ese documento de bienvenida, enviamos lo que yo lo que te comentaba, ese brief del negocio y ese brief personal. Son preguntas que pueden llegar a costar, puede que no las sepan, pero para eso estamos ambas partes para completarlas. ¿Y para qué sirve esta documentación? Para yo meterme dentro de tu cabeza, porque ¿quién mejor que tú vas a saber qué es tu emprendimiento, cuál es la problemática que tienes? Entonces, es recopilar esa información porque yo necesito meterme dentro de tu cabeza para solventar primero la problemática que tienes de manera comunicacional y plasmarla visualmente y verbalmente. Entonces, después de esa fase, pasamos a la estrategia de marca. ¿Qué es esto? Es, una vez yo ya he tenido toda la información, hago un análisis, primero de tu competencia, tanto directa como indirecta, para de ahí también buscar ese punto diferenciador, tanto visualmente de colores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me estoy ocurriendo ahora. Ya, una psicóloga que tenía. Hice el análisis de su público objetivo. Casi todas las psicólogas, su identidad visual, logotipo, todo, utilizaban morados, rosados, naranjas. No se iban de esa paleta de colores. ¿Qué pasa? Obviamente tenemos la psicología del color y el color tiene un significado, una connotación psicológica. Se expresa, se utiliza de una manera y de otra. Pero claro, si nosotros nos queremos diferenciar basándonos en la psicología del color, tendremos que utilizar colores diferentes, porque si no, es como cuando tú vas al supermercado y ves la cabecera de góndola y todos los colores son iguales, entonces no te va a llamar la atención. Entonces, desde ahí hasta comunicacionalmente hablando, cómo se comunica tu competencia directa para nosotros sacar de ahí esas píldoras, ese análisis es fundamental para poder ver la diferenciación. Luego, ya después pasamos al tema del diseño, donde se hace todo el tema con un concepto creativo. Tras haber trabajado todo lo anterior, no trabajamos con buscar cualquier mono de internet y te lo ponemos. No, porque no tiene sentido, no va a casar con lo que hemos trabajado. Y luego la identidad verbal, que es lo que te mencionaba de cómo te comunicas. Mira, acá, por ejemplo, me está viniendo a la mente el manual de identidad verbal de Soy, que era una óptica que generamos acá en Viña del Mar. Y claro, yo a Sandra le especifiqué absolutamente todo, es decir, desde cuando una persona entra a una consulta, qué es lo que debe decir, qué son esas frases, esas palabras para que al final la gente se queden con ellas. Y claro, ella a lo español flipaba porque era como, wow. Y es que si tú aplicas la lógica, es así, cómo se redacta un mailing, cómo generas un post en LinkedIn, para que al final se vaya creando todo tu universo, tanto verbal como visual. Entonces, eso es como la fase y luego también me he dado cuenta a lo largo de los años que es fundamental tener un seguimiento, ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque ya yo te doy la marca, pero si tú no vienes del mundo del marketing, del diseño, de la publicidad, vas a tener problemas, o sea, problemas, vas a tener como hitos que solventar porque es normal. Me pasaba, por ejemplo, Claudia del Hotel Waddington acá de la quinta región, que tuvo que mandar a hacer unos menús
para su cafetería y claro, él se comunicaba con la imprenta y para ella la imprenta le hablaba en chino porque me decía, Sara, me están pidiendo las líneas de corte, los pantones, en CMYK y la mujer no sabía qué le estaba pidiendo. Entonces, por eso también hemos añadido ese acompañamiento, asesoramiento al mes y a los 3 meses de haber aplicado la marca para que el cliente se sienta acompañado, para que se va a solventar esos pequeños problemas que ha habiendo a lo largo de esa trayectoria. Entonces, eso a grosso modo es lo que aporta la metodología Prisma. Perfecto. O sea, está funcionando como agencia, porque desde el brief inicial hasta el acompañamiento en todo el proceso comercial de creación de marca y de implementación. Y cuál es tu cliente ideal? Si yo te dijera, ¿quién buscas? ¿Quiénes deberían ser tus clientes? Eh, Bueno, compleja la respuesta, pero mira, yo diría que mi cliente ideal primero es aquella persona que sabe lo importante a día de hoy que es crear su marca personal, es decir, no te tengo como que vender los beneficios de tener una marca personal. Es aquella persona, hombre o mujer, casi siempre tengo, mi público objetivo son mujeres, creo que no sé por qué, pero bueno, que vendan servicios, es decir, que la metodología que nosotros creamos desde el ser y no desde el hacer les haga sentido, les resuene, les digan, es que resueno con lo que me dices. Ese sería como mi cliente ideal. También aquel cliente que se deje aconsejar, porque también nos ha pasado con clientes como que tienen muy claro lo que quieren un logotipo verde porque su hijo quiere el verde y, por ejemplo, ese tipo de clientes no les tomamos porque son personas que no se dejan guiar, no se dejan aconsejar y que al fin y al cabo no ven más allá. Entonces, yo diría que ese rango etario, desde los 30 a los, mira, actualmente estamos desarrollando la marca personal de una mujer que tiene 67 años, o sea, que es como, wow, entonces es como... Es tan amplio, Julio, que no sabría cómo decirte. Claro, pero estoy pensando en lo que tú mismo ofreces a tus clientes, en el sentido de ayudarlo a comprender mejor su negocio, su propuesta de valor, su mercado objetivo, su estrategia comercial. En esa vuelta, por eso te lo pregunto a ti, ¿cómo llegan tus clientes a ti? ¿Los sales a buscar? ¿Te buscan? ¿Cómo funciona el proceso de venta? De ventas. Bueno, ahí nos tenemos que retomar. Yo formé el estudio en plena pandemia porque a mí me venían los clientes por pura recomendación. Así Ajá. fue como comencé. Cambié el modelo de negocio hace 2 años, que nos enfocábamos solamente en ser agencia de publicidad. Y como te mencionaba anteriormente, cambié el modelo de negocio porque ya no me llenaba, ya no me motivaba lo que hacíamos. Y hace 1 año y medio invertí en una mentoría que encuentro, bueno, me cambió la vida por completo, profesionalmente hablando, como emprendedora, como mentalmente también. Y eso marcó un antes y un después. Entonces, gracias a esa mentoría que duró 1 año, creé un embudo de ventas. Es decir, mis clientes llegan a través de las redes sociales, Instagram, LinkedIn y una newsletter. También a través de esta mentoría me he mostrado al mundo, porque antes no iba a ningún tipo de evento, era como te quedabas encerrada en tu burbuja, no explorabas más allá, actualmente no, a todo, o sea, participar en un podcast, allá que voy, todo lo que sea visibilizarse, que muchas veces el emprendedor, la emprendedora está ahí metida como con muchos miedos, con muchas inseguridades. Fuera miedos, fuera inseguridades, porque al final no van a venir a llamarte. Entonces, a día de hoy tengo la suerte, tras haber trabajado más de 1 año y medio en generar contenido en Instagram constantemente, es decir, 3 veces por semana, historias todos los días, una newsletter y LinkedIn, tengo la suerte de que en cada post que genero tengo a alguien que me está preguntando por interno. Entonces, eso... Igualmente, Julio, no se construye de un día para otro. Es que eso Ujú. también, cuando muchos clientes me preguntan por el tema de la gestión de contenido en redes, es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Una comunidad se construye de a poco, pero la constancia y yo creo que el aporte que tú puedas hacer
es fundamental. Y actualmente eso, entre los eventos que voy, las charlas que ofrezco de manera gratuita, el tema de las redes sociales y la recomendación, es como nos están viniendo los clientes. Perfecto, o sea, todo bastante orgánico por lo demás. Sí, de hecho, no te Sí. lo creerás, el refrán este de en casa del herrero, cuchillo de palo. Nunca hemos invertido en SEO ni en ads porque no lo hemos visto necesario en ese sentido y porque también muchas veces, mira, acá también voy a dar como un tip que nos llegaron también emprendedores que invertían comunicaciones pagadas en ads y estaban perdiendo el dinero. Entonces llegaban a nosotros preguntándonos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué mi mensaje no llega? Claro. Si tú no tienes esa base que mencionaba, esa estrategia definida, le preguntaba, ¿cuál es tu público objetivo? No sé. Entonces, si no tienes claro ese mensaje, ¿cómo va a llegar a tu público objetivo? Aunque tú le inviertas comunicaciones pagadas. Entonces, yo recomendaría primero créate una comunidad, sé constante, ten claro qué es lo que quieres comunicar, a quién quieres llegar, qué valor le puede aportar tu contenido y al final van a llegar, porque es así. Y sé paciente, que eso también es como lo que más cuesta. Claro, o sea, en esencia tiene que ver con el desarrollo justamente de la marca personal. Cuando no tienes Exactamente, una marca personal, tienes que ir a buscar porque nadie te conoce, nadie sabe qué haces, nadie sabe para qué sirve, ni cuál es la utilidad de contar contigo. Entonces, a menos que inviertas mucho dinero en publicidad y decir, oye, yo soy el super non plus ultra y quemas mucho dinero, pretender hacer esta carrera, tú decías, de largo aliento no son los 100 metros, son maratones. exacto. Claro, y te vas a desilusionar. Entonces, el Ujú. crear contenido, el salir, hacerse visible, hacer clases, dar charlas, tener conversaciones, ser invitado a los podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda una estrategia bastante amplia, es trabajoso, es Es lento. trabajo. Y, Ujú. y es lento, o sea, ¿quién pretende resultados en el corto plazo? O sea, es como pretender bajar de peso tomándose una pastilla, ¿no? O sea, Claro, exactamente. es una ilusión nomás, digamos. Por mucho que Sí, te vendan eso, eso no es cierto. Tiene que ver con hábitos, tiene que ver con largo plazo. Imagínate, yo voy en mi año quinto, voy en el episodio 430 del podcast hoy día, 100 episodios al año. Entonces, claro, cuando lo miro hacia atrás, digo, uff, es bastante, pero es tan claro, entretenido, porque ese es claro, el punto, cuando tú estás aportando valor y te llaman los clientes sin ir a buscarlos necesariamente, es porque ya has formado una cierta... Y esto no lo digo pensando en mí, sino que estoy pensando en nuestra audiencia y del tema que estamos conversando, ¿no es cierto?, de la marca personal. exacto. Cómo eso hace que finalmente rinde frutos, pero no rinde frutos la marca personal no se hace por un eslogan, a menos que te dé una embarrada muy grande. ¿No es Claro, cierto? La fama de exactamente. 15 de los 15 segundos, ¿no es cierto? Pero claro, Claro, eso es bastante ilusorio, digamos. No, no, claro, en este exactamente. mundo más real no funciona así. Oye, Sara, y te quedaste en Valparaíso finalmente. ¿Te gusta estar ahí? ¿Te conviene estar ahí? Mira, lo bueno que tengo que mi trabajo lo puedo hacer desde cualquier parte, porque mira, actualmente estamos con una empresa TechBrain que ellos están en Valdivia, o sea, tengo clientes de Santiago. Realmente, como lo que ofrecemos, solo necesito mi conocimiento, internet y un computador, no necesito más en ese sentido. Entonces, como que es, no es una limitancia el que yo esté en Valparaíso. Volviendo a la pregunta, no lo sé. A mediano o largo plazo me gustaría volver a España. Eso también te, Ya. te digo. Sí, A tu sí. tierra, te tira a tu tierra. Claro, sí, aparte después de muchos años se echa mucho de menos la familia, la cultura, todo. Pero como te digo, en todos sitios cuecen habas. O sea, ni todo es perfecto en España, ni todo está mal en Chile en ese sentido, porque muchas veces también por desconocimiento la gente me pregunta, pero ¿y cómo no estás allá? Tal, no sé qué. Entonces, hay cosas acá que se tienen que allá no se tienen. Por ejemplo, el tema de ser autónomo, el tema de ser emprendedor en España es muy complejo. O sea, Así yo lo es. viví con mi papá, que era autónomo, las tasas que tienen que pagar son muy altas. Acá dan un montón de ayudas, talleres, el centro de negocios de Sercotec te aporta un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, como que, claro, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas.
Sí, como en todos lados, como en todos lados. Ujú. Me tocó entrevistar para el podcast hace algunos meses atrás a una persona, consultor de empresa que estaba viviendo en Estados Unidos, español. Ya. Entonces le hacía una pregunta parecida a la que te hago a ti. Entonces me decía, dejé el sueño, perdón, dejé la siesta de Madrid, la cambié por el sueño americano. Claro, Encontré genial la frase. Oye, claro. Sara, ¿estás trabajando con más gente, con equipo o estás sola en tu agencia? Mira, actualmente somos tres personas, o sea, tengo a la contadora, porque ya el tema contable como que es mucho desconocimiento, también siento que ahí hay que aprender a delegar, porque si no uno no puede con todo. Y luego tengo otra persona, a Ender, que a él le contrato por proyecto. Fíjate que Ender no nos hemos visto físicamente, esto es muy curioso, él está en Venezuela y yo estoy acá. Pero en plena pandemia yo estaba saturadísima de trabajo y me lo recomendaron porque también es complejo encontrar a alguien que te apañe, o sea, profesionalmente hablando, que no te deje tirado, que en el último momento no se presente a reunión con el cliente. Y con él le contrato por proyecto. Cuando finaliza el proyecto necesitamos página web o tema de aplicación móvil. Él tiene la parte que yo no tengo, que es la parte de desarrollo más computín, por así decirlo, y yo le aporto la parte del diseño, la parte de estrategia que a él le falta. Entonces, hemos hecho un muy buen team Genial. desde que comenzamos y bueno, en un futuro. Sí, me encantaría tener un equipo de trabajo e ir delegando. Actualmente estamos en ese proceso porque también estoy con un coach de negocios para poder ir como cumpliendo metas y poder escalar en ese sentido. Y sí, ya tengo las tareas pendientes de qué tareas voy a delegar para poder seguir creciendo, porque es la idea. Claro, y te lo pregunto porque a veces, y de nuevo, mi caso personal, yo al revés, digamos, de estar con más personas, hoy día estoy solo, hay un contador que me ayuda para el tema Claro, factura y eso, tengo otra persona que me ayuda en mis temas que tiene que ver con sitio web, etcétera, etcétera, pero las consultorías, los cursos, los claro, lo libros, las haces clases tú. las hago yo porque me gusta, me entretiene, además que como que me acomodo a eso. Obviamente Claro. hay tareas que no hago yo, que no sé hacer y que, como dices tú, mejor contar con gente, pero no siempre, no sé, bueno, tú eres muy joven respecto de mí por lo menos. Claro que llega un momento en que uno dice, no, ¿sabes qué? Mejor yo estoy en mi Mm. home office, feliz de la vida y desde aquí, y tal como tú dices, oye, me basta un computador, una buena red y punto. Y Sí, punto. sí, sí pasa. Pasa, a mí a veces también me pasa. O sea, yo trabajo desde la casa y me obligo a salir a hacer porque si no, muchas veces estás como encerrado en tu mundo. Y sí, yo también vengo de haber trabajado en empresa con equipos de trabajo gigantes y a día de hoy sí, estás como más... Al fin y al cabo, yo siento también que te da mayor libertad en ese Así sentido, es. porque tú eres... También es mayor libertad, pero ojo, porque también es como esa dualidad entre libertad y entre no descansar, pero muchas veces, no sé, a mí me pasa, yo me voy a acostar y, por ejemplo, estoy con la cabeza como creando o pensando, como que no desconectas cuando es tuyo el emprendimiento. Pero bueno, tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas Claro. en ese Pero sentido. eso es bueno, no sé, yo acabo de tomar vacaciones, por ejemplo, y yo Claro, feliz de conectarme. O sea, claro, no era un drama. Hoy hay gente que dice, oh, ¿cómo te claro, conectas? No, yo feliz, porque quiere decir que hay negocio, que hay cosas que importan, digamos, están funcionando exactamente. así. Oye, una última pregunta, Sara, que estoy pensando en un episodio y estoy pensando en escribir algo se habla mucho del mundo B2B. Ajá. Pero, ¿cómo es hacer negocios de E2E? O sea, de emprendedor a emprendedor. Sigue siendo B2B, o sea, tus clientes, no sé, psicólogos, independientes o pequeños emprendedores que tienen una cafetería, son emprendedores que facturación baja y que normalmente están con la suya y ellos toman todas las decisiones, al igual que tú. ¿Cómo es ese proceso comercial, ya que tienes la cultura también de haber negociado con grandes clientes, con grandes empresas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Bueno, también ofrecemos servicios a empresas.
que eso también es como, no solamente al emprendedor final, sino que también ofrecemos servicios a empresas. Pero, ¿qué diferencia hay? Mucha. Para mí, personalmente, eh, como vamos a diferenciar dos cosas. Una, el tema monetario y otra, el tema como de procesos, de valoración. Yo siento que cuando tú trabajas con una empresa, es decir, cuando tu trabajo lo ven muchas más personas o tienen que tomar decisiones un equipo directivo que está formado por 4 o 5 personas, tu trabajo al final acaba como no desprestigiándose, pero sí como que todo el mundo sabe. Todo el mundo siente que tienes un teléfono, tienes un iPhone, ya eres fotógrafo, ya sabes hacer fotografía. Con el diseño pasa igual, todo el mundo tiene una opinión. Entonces, eso es como lo que más cuesta, o sea, como lo que más negativo. Cuando trabajas de emprendedor a emprendedor, yo siento que para mí personalmente es mucho más gratificante. ¿Por qué? Porque me lo han dicho que es como ver nacer una guagua. Es decir, Ajá. como ese emprendedor le ha puesto todo, o sea, le ha dado, te ha dado el valor a ti, te ha dado la confianza a que tú generes esa identidad visual, esa identidad verbal de su guagua, es como mucho más gratificante, no sé, lo viven con mayor pasión, como con mayor, no sé, para mí es mucho más satisfactorio eso que directamente a empresas. Y luego, claro, la parte, entre comillas, bueno, negativa y positiva, que no me deja de sorprender, porque trabajando para empresas también, sí, tú sabes las lucas fijas que vas a cobrar a fin de mes por ese proyecto, si hay un contrato con una estacionalidad definida, pero también hay grandes empresas que te pagan a 60 y a 90 días. Entonces es como, hola señor, yo tengo que comer, si me paga Claro. esa factura dentro de 90 días, pues ese es un problema, cosa que no pasa con el emprendedor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo también soy consciente, por ejemplo, el servicio que ofrecemos, que es más elevado, porque igualmente dura 2 meses, 2 meses y medio, y por todo el aporte que conlleva, es un desembolse de dinero. Pero también yo me pongo en su situación y damos facilidades de pago. En 3, 4 cuotas, pueden pagar con tarjeta de crédito, con débito. En ese sentido, sí, yo siento que si conecto con esa persona conecta conmigo y el tema monetario se puede llegar a un acuerdo. O sea, al fin Siempre. y al cabo es que realmente lo que yo hago conecte contigo. Si tú lo sientes así, buscamos una manera de poderlo financiar en ese sentido. Sí, a mí lo que me pasaba y lo que me comentan otros emprendedores que les venden a emprendedores es que los emprendedores no tienen plata. Entonces Sí, regatean precios, se sí, dan sí, vuelta y sí, les cuesta tomar decisiones. Cuando la toman se van a concho y lo hacen súper en serio, sí, pero les cuesta gastar en su sí. negocio porque sienten que es un gasto y lo que decías tú, sienten que dicen, oye, Es ¿por una qué voy a pagar a inversión, alguien si esto lo puedo hacer yo? O sea, publicar contenidos en LinkedIn lo hago yo. O sea, si, claro, si es tan fácil hacer un mono, hacer el logo, sienten que lo claro. pueden hacer ellos y finalmente Claro. regatean mucho y se dan vueltas y finalmente se pillan la cola igual. Pero mira, a mí me ha pasado, yo he vivido esa época durante muchos años cuando empecé emprendiendo, aceptaba regateos, aceptaba todo tipo de clientes. ¿Qué pasa, Julio? Que yo me quemaba, Mm, trabajaba como una burra y al final económicamente no era tan rentable. Pero como te digo, desde que tomé esta mentoría, te cambia como la mentalidad completamente. O sea, yo sé lo que valgo, yo sé que esto te va a traer unos beneficios, es una inversión. Entonces, si tú no lo ves de esa manera, también hay que aprender a decir que no. No eres mi público así objetivo. es. Que te vaya muy bien, estupendo. Pero realmente hay gente, es más difícil encontrarla, pero hay gente que realmente valora lo que tú haces, que no te va a regatear, porque, o sea, si lo pensamos también, a mí me gusta aplicar como la metodología que no quiero que me hagan a mí. Entonces, yo si, por ejemplo, voy a una feria de emprendedores y veo, no sé, algo manual, algo que es único, jamás voy a regatearte porque voy a valorar eso. Entonces, no pido de vuelta que sea lo mismo, que no se me regatee en ese sentido porque siento que para eso, no sé, te compras algo genérico en ese sentido, ¿cachai? Pero Claro.
siento que también el emprendedor tiene que ponerse también en el punto de vista de cómo, si a él no le gusta que le hagan eso, porque él lo hace. Entonces, si tú no puedes permitirte económicamente una mentoría o eso, ya, está bien, yo lo entiendo. Primero comienza con las herramientas que tienes y poco a poco vayas juntando plata y vayas viendo qué deficiencias tienes dentro de tu empresa. Son de contabilidad, son de marketing, son a nivel estructural y vayas invirtiendo en eso, porque al fin y al cabo, ¿cómo vas a crecer si no vas Claro. solventando como esas falencias que tienes? Porque no todo el mundo sabe de todo, o sea, es Absoluta. así. Claro, lo que pasa es que los emprendedores cuando no salen, cuando vienen de alguna profesión y están partiendo en diseño, en computación, en contabilidad, en psicología, en fin, en lo que sea, les cuesta cobrar y le sacan la cuenta al peso. Y lo que te iba a decir, ya estás toda una chilena, dijiste, ¿cachai? Así como si nada, así. Porque eso es súper chileno. Oye, Sí, Sara. sí, sí, Los que nos estén escuchando se van a dar cuenta de inmediatamente que ya eres española chilena o chilena española. sí, Le vamos a sí. buscar por ahí. Oye, Sara, ¿dónde te encuentran las personas que quieran conversar contigo? Mira, pueden encontrarme en LinkedIn como Sara Erguedas con H. Me pueden encontrar también en la web en www.estudioh.cl o en Instagram también en estudioh.cl. Perfecto. Por ahí te van a encontrar, ya saben, nuestros auditores de Chile y del mundo, que quienes quieran desarrollar de mejor manera su marca personal, la marca de su empresa, cómo desarrollarlo en forma inteligente, en forma profunda, desde el ser, como dice Sara. Ya tienen a Sara y la pueden encontrar. Vamos a dar las pistas cuando publiquemos este episodio. Sara, ha sido un placer conversar contigo, he aprendido una enormidad, supongo que nuestra audiencia también. Muchísimas gracias, Julio, por invitarme. Esa es la idea. Cualquier duda que tengan, igualmente nos pueden escribir y feliz de poder conversar contigo. Excelente, mucho éxito, Sara, y a nuestra audiencia, a nuestros auditores, que agradecidos por llegar hasta aquí, por llegar hasta el final, y como siempre les deseo que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.